¿Cuál es el protocolo que se lleva a cabo en épocas de coronavirus diferente a lo tradicional? ¿Es lo mismo o hay una modificación? Completamente diferente, sobre todo lo que es el acto anestésico. Lo primero es el control de lo que pueda ser aerosoles. O sea, la vía respiratoria de ese paciente, ¿eh? En la vía respiratoria, cuando procedemos a hacer una laringoscopía. Eso es ver. Con el laringoscopio, ver cómo está todo lo que es nuestra área, nuestro caminito para intubar, para ver epiglotis, glotis, y a través de las cuerdas vocales pasar nuestro tubo endotraqueal, que es la vía que vamos a mantener la respiración de manera mecánica en los pacientes, ¿no? Entonces, ¿qué sucede hoy día diferente a tiempos antes de la pandemia? Primero, para intubar un paciente no se debe dar presión positiva, es decir, antes nosotros hacíamos la inducción de la anestesia. Le poníamos los medicamentos. Le ponemos medicamentos. Lo relajamos. Relajación, ventilamos de manera manual. Hoy día no. Porque hoy por el mismo riesgo, ¿no? Por el mismo riesgo de escape de aerosoles, ¿no? Con la presión positiva. Hoy lo que se recomienda es colocar mascarilla sellada durante 5 minutos, oxígeno al 100%, el paciente ventilar, hacer la inducción sin presión positiva. Si fuera necesario dar presión positiva, debe ser a volúmenes pequeños, generando poca presión positiva, para que no haya escape. La forma de sostener la mascarilla en la cara del paciente también cambió. Ya no se hace en B, sino que debe haber 2 anestesiólogos. O sea que tenemos como adición que entonces el tema, digamos, de involucrar, hay un aumento de costo, porque claro, se involucra entonces otro profesional, cuando en épocas pasadas solo podía hacer un solo profesional, ahora necesitamos 2. Pero yo no lo veo eso como costo. Bueno, yo lo veo, aumenta los costos, pero lo que buscamos es seguridad. Exacto. Seguridad para nuestra seguridad de todo el personal. Entonces, y ese paciente, sobre todo, ¿no? Sí. Entonces, una forma de sentir. Cuando estamos hablando de salud, de vida, cualquier costo adicional es poca cosa. Es poca cosa, así mismo. Entonces, tenemos que tener eso claro, porque estamos hablando de nuestras vidas, de nuestra salud, de la salud y vida de nuestra familia. Que es el bien más preciado. Claro, ese entonces es el bien más preciado. Yo no puedo en este momento pensar en que X cantidad de dinero, no, que por esa cantidad de dinero yo tengo que exponerme a enfermarme. No. Esas son de las cosas que deben quedar claras y que debemos ser firmes en nuestra posición. Se necesita, en caso de un paciente positivo, 2 anestesiólogos. Uno que sostenga la mascarilla de manera sellada y de manera circular. Está entonces haciendo presión para que no haya escape. En la mascarilla alrededor de la nariz, de la cara y de del la paciente. boca. Así es, sellado. Y otro anestesiólogo ventilando, que deben, previo al acto anestésico, programar, planificar lo que van a hacer. Tiene que haber una coordinación permanente para buenos resultados, porque como decimos los anestesiólogos, la mejor intubación es la primera intubación. Si usted tiene por necesidad que hacer una segunda, una tercera laringoscopía, mal para el paciente, intentos, mal para el paciente y mal para nosotros, y los resultados nunca son buenos. Entonces, debemos planificar. Y luego que ese paciente intubamos, inmediatamente colocar el tubo endotraqueal. Ese tubo endotraqueal debe, lo que llamamos el manguito, el globito que está alrededor del tubo, inflarlo. El tubo debe estar pinzado para que no haya escape de aerosol. Colocar.
O sea que a diferencia de esa estrategia que siempre la hemos visto, que cuando se coloca el tubo a través de la boca o a través de la nariz, ¿no? Lo típico a través de la boca, en la vía aérea, en la tráquea, habitualmente uno espera ver el intercambio gaseoso y eso ayuda. Ahora no se puede. Ahora no se puede. Porque estamos dejando escapar esos aerosoles virus y partículas que vienen del área más contaminada, donde estamos teniendo millones de partículas que van directo a tu cara. Y pueden a través de la mucosa, de la conjuntiva, de las fosas nasales, de la boca, caer en las orejas y luego entonces tú pasarla y contaminarte. De ahí que el acto de intubación debe hacerse siempre con lo que es la protección facial, ¿no? Y esas mismas precauciones debes tenerlas no solamente durante la intubación, sino durante la extubación, en el caso de que el paciente no vaya intubado a terapia intensiva. Pero además de tener esas precauciones, se debe colocar compresas por encima del área ocular, por encima de la nariz. Y compresas tipo gasas, tipo... Puede ser gasitas, lo que sea, o humedecidas, ¿no? Dispositivos especiales que hay, ¿no? Que ya vienen con esa finalidad. Y además, alrededor del tubo endotraqueal también se deben colocar gasas para llevar a la mínima posibilidad de escape de aerosoles. Ese paciente, doctor, en sala de cuidados intensivos, el manejo en el día a día, según la visión de un dilatado hombre de quirófano y de unidad de cuidado intensivo, al día de hoy, ¿cuál es la evaluación suya? ¿Cómo estamos haciendo las cosas? Hemos ido aprendiendo sobre la marcha, pero ¿cómo andamos? Porque tenemos que aprender del día a día, pero también tenemos que evaluar, revisar. ¿Cómo andamos? La experiencia nuestra ha sido la experiencia de todo el mundo, ¿no? Lamentablemente, y eso no es en República Dominicana, es a nivel mundial, muchos de los pacientes que han muerto en terapia intensiva, más allá de lo que puedan ser las comorbilidades, ¿no? Y de la enfermedad COVID-19, también influye lo que es la experiencia del personal. En este momento en la que hay una cantidad de demanda por médicos intensivistas, por anestesiólogos, por cardiólogos, por enfermeras especializadas en el área de intensivo, es difícil porque hay lugares... No dan abasto y hay lugares que quizás el personal no pueda tener el mejor entrenamiento, pero la experiencia nuestra es la experiencia mundial. En este país, además, se ha dado mucho de lo que hemos visto en otros lugares, temor. ¿Hay miedo en el personal de salud? Claro, todos tenemos el miedo, porque cuando yo he tenido que tratar pacientes, claro está, cumplo con mi responsabilidad, pero eso no me quita el temor que pueda sentir, y lo primero que pienso es en mi familia. Yo soy como cualquier otro, un ser humano, con los mismos temores que tenemos todos. Además hay que tenerle temor al que no tiene temor. No, decía mi abuelo, debemos respetar y debemos ser prudentes. Decía mi abuelo, que Dios lo tenga en gloria, Juan Inocencio García, que aquel que no tiene miedo hay que tenerle miedo, porque es avesado, es atrevido, es imprudente. Entonces, como la ignorancia. La ignorancia, que es atrevida. Así es. Entonces, el temor ha llegado a los extremos de que aquí hubo concursos en determinadas áreas ahora para residencia, que las plazas quedaron vacías. Quedaron vacías. No voy a así públicamente a decirte, pero es más, hoy día se está buscando médicos para trabajar en áreas de intensivos y está siendo difícil, porque es que las áreas de emergencia, áreas de cirugía y de manera particular las áreas de intensivo, además del alto riesgo que tenemos de la carga de trabajo, porque lo que no se quiere entender
y aprovecho la oportunidad, es la carga de trabajo que hemos tenido. Y en áreas de emergencia, en área de intensivo, 1 hora de trabajo de escritorio, nosotros cuando trabajamos 1 hora, son 6 horas tuyas en un escritorio. Exacto. Entonces, o sea, el agotamiento. El equivalente de 1 hora de trabajo. De una consulta. De un médico en sala de intensivo, por ejemplo. En sala de 6 veces emergencia. La de una consulta. Exacto, es 6 veces la de una consulta. La de consulta. Pero no nos pagan, que eso también hay que decirlo. La compensación. La compensación emocional, ¿no? Social, no hay forma. Pero la satisfacción personal es lo que mueve al médico, la responsabilidad y ese sentimiento de querer ayudar, es lo que mueve al médico. En el mundo entero, esto es un desahogo para mí. En el mundo entero tú ves cómo están apreciando el esfuerzo y el trabajo que estamos haciendo. Así es. Pero da pena que ayer por la televisión tú tengas que ver en las noticias médicos y enfermeras protestando porque no le han pagado. Para que le paguen. Entonces, ¿cómo podemos pensar que vamos a controlar esta situación de pandemia cuando estamos en épocas que parecemos seres primitivos? Así es. Entonces, no podemos seguir así, no podemos seguir engañándonos, no podemos seguir en una situación de que se culpe a un sector para liberarme de mi irresponsabilidad en un momento determinado. No podemos continuar así. Aquí tenemos que ser sensatos. Debe haber unión. Debemos unirnos todos. Tiene que el ministerio, tiene que el colegio médico, sociedades especializadas, para trazar un plan. Esto hay que volver a planificar, porque lo que se está haciendo durante los últimos 5 meses no ha dado resultados. Entonces, ¿por qué vamos a seguir repitiendo lo mismo? Una de las cosas que como médicos aprendíamos de los profesores en la escuela de medicina era: cuando usted tiene un problema diagnóstico, cuando usted tiene un problema, usted no da pie con bola, comience de nuevo. Claro. Replantee todo de nuevo. Pregúntele hasta el nombre al paciente de nuevo. Sáquelo del consultorio y pídele que entre de nuevo. O sea, comience de nuevo. Y vea cómo camina, cómo entró, cómo se sentó. Entonces, eso no hemos sido autocríticos. Y si seguimos haciendo lo que estamos haciendo, vamos a seguir empeorando. Aquí no se puede hablar de que se aplane curva, ni de nada. No se puede hablar de rebrote, ni de nada de eso, porque nunca la curva se ha aplanado, ni se va a aplanar. Exacto. Y eso, evidentemente, para nosotros es muy, en el marco de una epidemia, es muy importante el tener esos aspectos definidos. ¿Por qué? Porque usted debe tener evidencia de cuál es la magnitud del problema para poder crear las estrategias y atacar. La pobre capacidad resolutiva de todas las provincias en la República Dominicana nos dice a nosotros que el panorama es muy sombrío si nosotros nos replanteamos. Claro. Todo. Y el ministerio ocupa la posición de mando que debe tener. No podemos seguir de manera focalizada, cada quien haciendo un tratamiento. Debe esto, ya una vez por todas, lo que son las autoridades, replantearse cuál va a ser el nuevo plan, nuevas estrategias, y conversar entre todos. No podemos seguir cada quien por su lado.